¿Qué tal? Mi nombre es Brian Bermúdez y hoy les hablaré sobre el ISR o Impuesto sobre la Renta. ¿Qué significa ISR? ISR significa Impuestos sobre la Renta. ¿Qué es un impuesto? Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. ¿Qué significa renta? Cantidad de dinero o bienes que se paga regularmente por el alquiler de una cosa. ¿Qué es un impuesto sobre la renta? Es el impuesto que recae sobre las ventas o ganancias que obtengan las personas individuales, jurídicas o entes o patrimonios nacionales o extranjeros que residan o no en Guatemala. En términos sencillos, es un impuesto que recae sobre ganancias o utilidades. Ganancias sobre las que recae el impuesto. Actividades lucrativas. Es la producción, venta y comercialización de los bienes, así como la exportación de servicios. El trabajo. Cualquier ingreso que se derive del trabajo personal o prestado por parte de un trabajador por dentro o fuera de Guatemala. Capital y ganancias. Es todo valor que se realiza a causas de inversiones de dinero, arrendamiento, regalías, derechos de autor, renta de bienes muebles e inmuebles, premios de lotería, entre otros. ¿Cómo se calcula el ISR? Primero, es necesario calcular la renta neta. Por lo tanto, es necesario saber el valor del ingreso anual del trabajador. A esto se le suman las comisiones cobradas al año. Al obtener la renta neta, se le restan las deducciones aplicables para obtener la renta imponible. Es Es importante resaltar que la deducción máxima no se puede exceder del 5% de la renta bruta. Las deducciones son hasta 48.000 quetzales, que incluye gastos personales sin necesidad de comprobación alguna. Cuota contribuida al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social X. Leyes más argumentadas sobre el impuesto sobre la renta o ISR. Decreto número 2692. Ley del impuesto sobre la renta. Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación. Artículo 1. Objeto. Se establece un impuesto sobre la renta que obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliaria o no en el país, así como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique que la ley que provenga de la inversión del capital de trabajo de combinación de ambos. Artículo 2. Campo de aplicación. Quedan afectas al impuesto todas las rentas y ganancias de capital obtenidas en el territorio nacional. Finalidad del impuesto sobre la renta o ISR. Es necesario mejorar, modernizar y simplificar las estructuras impositivas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, incrementar la eficiencia administrativa y recaudación de los tributos. 2. Para lograr tales propósitos es necesario introducir un mayor grado de equidad al impuesto sobre la renta, ampliando la base de dicho tributo con la finalidad de evitar su erosión y cumplir con los principios de generosidad y capacidad de pago. Número 3. En el ejercicio de las atribuciones que se le confiere al inciso del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Rango de renta imponible mensual. A partir de un centavo hasta los 30.000 quetzales, el importe fijo es de cero y el tipo impositivo es del 5% sobre la renta imponible. El rango de renta imponible mensual, a partir de los 30.000 en adelante, el importe fijo es de 1.500 quetzales
y el tipo impositivo es de 7% sobre el excedente de 30.000. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo el cobro y el pago de este impuesto? La SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, según sus siglas, es una entidad estatal descentralizada con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para ejercer con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación. El SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CHCP, según sus siglas, que tiene la encomienda de recaudar y hacer valer el pago de impuestos de personas físicas y morales. ¿Cuáles son las funciones del SAT? Algunas funciones pueden llegar a ser las actividades económicas del país, NIT, pequeño contribuyente, cálculo del ISR asalariados, en nuestro caso, y consulta de producciones, agentes de retención IVA. Todos los guatemaltecos deben cumplir con esto en el sector público. Todos los guatemaltecos que laboren en el sector público y privado y que devenguen un salario de entidades instaladas en Guatemala estarán afectos al nuevo ISR mediante retenciones mensuales. Si son contribuyentes de este impuesto, todas las personas individuales residentes en el país, aunque trabajen en el extranjero, que obtengan ingresos en dinero por la prestación de servicios personales como empleados. Los principales impuestos en Guatemala se dividen en directos e indirectos con el objeto de recaudar tributos para apoyar al mejoramiento del país. La Superintendencia de Administración Tributaria, o SAT, es la encargada de llevar al día los principales impuestos de Guatemala. Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Este régimen, el impuesto sobre la renta se divide en dos regímenes. El primero, en ese régimen se restan los gastos, costos y rentas exentas de la renta bruta y a la diferencia, es decir, va orientado a gravar solo ganancias y lo hará con un ISR del 25%. El pago del impuesto en este régimen se realiza cada 3 meses. Cuando se aplica este régimen aparece en la factura de la empresa el texto sujeto retenido a pagos trimestrales. Régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Este es el segundo régimen. En este régimen, a diferencia del anterior, no solo se restan los costos y gastos a la renta bruta. Esto significa que no se centran en las ganancias, sino en la totalidad de ingresos. Sus pagos se hacen en el lapso de un mes. Los contribuyentes a este régimen que deseen efectuar todos los pagos directa a la administración tributaria en un plazo no mayor a 15 días. En las facturas donde se usa este régimen en las empresas se usa el término sujeto a retención definitiva. Según el artículo 48 de la actualización tributaria de Guatemala, si la cantidad de la factura sin el IVA no es superior o igual a 2.500, no se está obligado a practicar la retención. Ejemplo, se compra mercadería a 2.500, se paga el IVA en efectivo y el resto a crédito. Ya quitándole el IVA, nos queda una cantidad de 2.232 quetzales con 14 centavos, lo cual quiere decir que la cantidad es inferior a 2.500. Entonces, nosotros tenemos la opción de practicar el ISR o no. Cálculo del IVA sobre factura especial. ¿Qué es una factura especial? Es un documento legal autorizado por la Administración Tributaria utilizado como documento de respaldo cuando se adquieren bienes o servicios de personas individuales que por la naturaleza de sus actividades o por cualquier otra circunstancia
no extiendan o no le entreguen la factura correspondiente. La factorización por cuenta del vendedor, conocida como factura especial, es un documento con las mismas características de la factura común y corriente. La diferencia es su denominación como factura especial. Un ejemplo de esto podría llegar a ser cuando nosotros le llegamos a comprar mercadería a un vendedor ambulante. Estas personas no disponen de una factura como tal. Entonces es aquí donde nosotros creamos la factura especial para, para después mostrársela al SAT. ¿Quién emite la factura especial? La posición legal se indica que las facturas especiales se emiten por cuenta del vendedor o prestador del servicio. Cuando un contribuyente adquiera bienes o servicios de personas individuales que no estén inscritos en la SAT, no extiendan o no le entreguen las facturas correspondientes. Y por supuesto se retiene el 12% del IVA y las tarifas del ISR respectivas de forma natural a cualquier tipo de otra factura. Es importante comentar que la ley no limita el monto de la factura especial y que el IVA retenido en las facturas especiales debe pagarse a la SAT durante el mes inmediato siguiente a emitida la factura y el ISR retenido durante los primeros 10 días hábiles también del mes inmediato siguiente. Cálculo del IVA pequeño contribuyente. Cuando la situación que se presenta es que el agente al que se realiza la compra es un pequeño contribuyente, lo correspondiente para calcular el IVA es dividir entre 1.5 el monto del precio para luego restarle al valor original el subtotal obtenido, dando como resultado el impuesto pagado. Con esto llegamos al final de la presentación. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.